Pensando en Voz Alta. Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a dos buenos amigos, uno joven entusiasta y otro más contemporáneo y quiero decir viejo compañero de lucha. Siempre muy buen amigo y con mucho aprecio, José Portillo y Germán Brujo. El tema es la coyuntura política. Yo siento, y es una opinión muy personal, que nos hemos quedado sin alternativas y después vamos a elaborar por qué. Germán, ¿cómo ves tú el mensaje que le envió el electorado a los partidos políticos? Mira, esto se ha discutido a la saciedad, pero creo que no ha sido entendido a la saciedad, ni siquiera especialmente por los políticos. Claro, claro. La ciudadanía creo que tiene más clara hoy en día las cosas, pero los políticos siempre van a entenderlo a su favor. Los mensajes fueron claros. Al frente, su voto duro se le achantó, ¿verdad? Se le paró en 4 y le dijo hasta aquí nomás, no podemos seguir adelante. Y fue la mitad de su voto duro la que se le quedó atrás. Al partido Arena yo diría que realmente no ganó votos, sencillamente tuvo también un poco de pérdida, pero no tan fuerte. Lo que pasó ahí fue que en alguna medida Arena sacó usufructo de la situación de un electorado más disminuido, por decir algo. Cuando digo electorado disminuido es que si tú tienes que el total de votos es menor porque se fueron 400,000 del FMLN, entonces tú sacas ventaja de eso. Su proporcionalidad mejoró. Su proporcionalidad mejora, pero no sus votos. Pero además yo siento que hubo un mensaje claro del electorado que dijo, miren, ya nosotros ya no nos den a tol con el dedo, ninguno. O sea, ni el Frente, ni Arena, ni los de aquí, ni los de allá. Bueno, el PCN creo que es una excepción. Creo que el PCN mejoró a raíz de que quizás fue el único partido que verdaderamente demostró que quería cambiar. Puede ser, yo no lo veo así de todo porque no he visto grandes demostraciones de voluntad de cambio, pero sí yo creo que tuvo un comportamiento más reservado en el campo de la picardía, de la corrupción, del mal manejo. Creo que fue más parco el PCN y por lo tanto sufrió menos castigo. Pero yo a los partidos políticos en general los veo todavía mal. Porque su estructura está mal. Alfredo, no quiero hacer historia, pero rápidamente, eso fue lo que analizamos hace 15 años, o 20 casi. Cuando yo bauticé la partidocracia. Cuando tú bautizaste la partidocracia y un grupo de Quijotes empezamos a trabajar en el concepto de la reforma electoral como un punto de partida, para eventualmente transformar el ambiente político en general. Y fuimos bestialmente coartados, no es la palabra, sino que boicoteados, y tú te recuerdas por quién. Sí. ¿Verdad? Pero no vale la pena. No vale la pena ahora repetir eso, pero mal que bien, yo creo que el mensaje quedó ahí meneándose como yo le llamo, como residuos en las aguas que de repente van a aparecer a una playa y de repente con las redes sociales, el internet y los teléfonos celulares y todo eso, el mensaje hizo impacto y la ciudadanía ya está tomando conciencia. José.
Mire, fíjese que para mí realmente el 4 de marzo fue bien sorpresivo, ¿verdad? En varios sentidos. Uno, yo creo que nadie se imaginó un FMLN que cayera 8 diputados, ¿verdad? O sea, todo el mundo esperaba que cayera, pero no 8 diputados, ¿verdad? Yo no recuerdo a nadie que haya creído que iba a perder la llave de los 56 votos, y lo perdió por bastante, ¿verdad? O sea, digamos, la tienen complicada, ese es uno. La otra gran sorpresa para mí fue que fíjese que tanto el PSN como Gana y el PDC suben votos los tres. El PDC subió 33,000 votos, el PSN 61,000, ¿verdad? Que es el que digamos que gana más votos en números absolutos. En números proporcionales el PDC fue el que más subió, y lo que más me sorprendió fue que Gana subiera votos, subió 37,000 casi, que yo esperaba que Gana restara, ¿verdad? Y subió. Ahí hay fenómenos que atender. Arena pierde alrededor de 40,000, 45,000. Lo que pasa es que he visto varios números y como unos son los municipales y otros son los totales legislativos, no es tan fácil, pero sí pierde sin duda alguna, ¿verdad? Entonces, y en general, los votos válidos caen 198,000, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, en sumando y restando, los 400,000 que se le van al FMLN no los logra absorber esta subida en Gana, PDC y PCN, no los alcanzan a subir. Ahora bien, como la matemática legislativa no es tan proporcional y directa a los votos, ¿verdad? Vaya, lo que Germán decía hace un segundito, Arena saca 40,000 votos menos, pero sube 2 diputados, ¿verdad? Porque los cocientes y los residuos cambian, ¿verdad? El más beneficiado en todo eso es el Cambio Democrático. Fíjense que el Cambio Democrático cae como 45% en su votación. Cae tanto como el FMLN. Y gana un diputado. Que no lo tenía, ¿verdad? En todo el país, el Cambio Democrático saca 14,000 votos y mete un diputado. Entonces, la frustración de la población también viene a eso, ¿verdad? Que mucha gente hubiera creído, bueno, es que el mandato del pueblo fue, saquemos al Cambio Democrático, y lejos de salir, bueno, no estaba pues, ¿verdad? Pero sacámoslo del escenario político, entró, ¿verdad? Ahora, con si han entendido o no han entendido el mensaje, yo estoy totalmente de acuerdo que no se ha entendido lo suficiente, ¿verdad? Eso sí estoy totalmente claro, por nadie, ¿verdad? Creo que unos han entendido más que otros, pero en general, digamos, si pudiéramos decir del 1 al 10, el mensaje fue 10, tal vez lo han entendido en 5, ¿verdad? Por ahí dijera yo. Han habido ciertas señales, pero no lo suficiente. Y en esto de los números electorales, yo creo que los partidos lo que tienen que hacer es un estudio bien minucioso de qué pasó en cada lado, porque vaya, les pongo un ejemplo puntual. Arena en el departamento de San Salvador pierde 15% de su votación, ¿verdad? Más que el promedio nacional en el departamento de San Salvador. Pero San Salvador como municipio ganan votos con respecto a la última elección, o sea, suben. Entonces yo creo que ahí también los partidos es donde tienen que agarrar a alguien que de verdad analice los números fríamente y entienda qué se hizo bien en un lado y qué se hizo bien en el otro, o qué se hizo mal, ¿verdad? Y realmente empezar a corregir. Porque mire, yo tenía un profesor de la maestría que decía que todo esto de los números y la estadística era una herramienta tan fabulosa que si uno quería podía incluso decir la verdad. Entonces, bueno, es que eso concuerda con aquel dicho que dice que la matemática no miente. Pues sí, correcto. Entonces básicamente el mensaje que él nos da es, miren, ustedes cuando agarren números pueden hacer el análisis que quieran. Y desafortunadamente parece que eso es lo que han hecho algunos políticos, salir a hacer el análisis que más les conviene, pero no entender de verdad lo que les quisieron decir, que es otra cosa. Yo sí creo que desafortunadamente cuando uno los oye algunos políticos hablar en televisión, es evidente que no están en contacto con lo que está pasando en el país, ¿verdad? Y desafortunadamente pues conocemos la historia de tanta gente que se rodea de gente que lo único que hace es decirle las cosas que el otro quiere oír, que se lo llegan a creer, ¿verdad?
A mí alguien me contaba, y alguien que estuvo con Tony Saca, que dicen que en la elección del 2009 fue, ¿verdad? No, 2014, que participa, que el día de la elección, uno de los grandes amigos un compañero de celda ahora del expresidente, le decía: Presi, pasamos a segunda vuelta, pero a las 12 del día de la elección. Me dice: mira, yo estaba ahí y yo lo veía y decía, ¿cómo le puede estar diciendo esto? Si sabe lo mal que... Pero, entonces, esos buitres que se le pegan a los políticos, que los acostumbran a solo oír noticias buenas, que todo está bien, que la gente está contenta, que mira, la gente es inconforme. Solo te quiero hacer una pequeña corrección. Sí. No son los buitres que se le pegan a los políticos, son los buitres que se emparejan con los buitres. Correcto, ahí tienes toda la razón. Germán, esta semana ha sido... Dale. Lo de la aritmética, que a mí siempre me ha molestado un poco, me ha hecho ruido, dijéramos, que la aritmética electoral y todo eso. Yo digo, miren, es aritmética versus ética. Hemos preferido la aritmética y hemos olvidado la ética. Y eso mismo pasa no solo entre los políticos, como sociedad. Nos hemos vuelto más moralistas y dejamos de ser éticos. Y el moralismo y el moralista para mí es un poco farsante, porque es un predicador. Predica lo que dice y lo que le parece. El predicador siempre habla muy bonito. El ético no predica, el ético se comporta éticamente. Entonces dejamos como sociedad de ser éticos y nos hemos vuelto moralistas. No hay nadie que no sepa el deber ser, que no lo pueda predicar, pero no lo tiene que cumplir. No se siente obligado. Perdón, me ibas a... No, te iba a hacer la reflexión de que esta semana ha sido particularmente trágica en el sentido de las metidas de pata. Un amigo mío, buen amigo, que no voy a mencionar su nombre, pero lo he tenido en este programa varias veces, y es alguien que yo aprecio y respeto mucho, escribió un artículo recientemente diciendo: los diputados de Arena pueden ser responsables de la pérdida de las elecciones. Y ese titular apareció en Twitter. Y yo solo le hice una pequeña reflexión. Y solo los diputados. Claro. Es que todo el juego político dejó de ser político en su esencia y se convirtió en un negocio, en la realidad, en lo pragmático. Por eso es que el que aspira a un puesto a diputado, seguramente, yo diría que casi seguro, aspira a un sueldo jugoso, más otras prebendas. Aunque no les alcance. Aunque no les alcance, más otras prebendas. Y entonces se olvidan de quién es, dijéramos, su razón de ser, que es el bienestar de la ciudadanía en general. ¿Y por qué? Porque no hay castigo, excepto en la última elección, que sí vimos castigos. O sea, ¿pero qué pasa? Castigos aparentes. Perdieron unas diputaciones, pero esos mismos diputados los mandaron a diferentes puestos por aquí y les dieron prebendas. Pero esa es parte de la perversión de nuestro del sistema electoral, que lo vamos a tocar en el último segmento, porque ustedes dos creo que tienen una idea clara de lo que necesitamos con respecto a las elecciones legislativas. Pero más allá de las elecciones y del proceso electoral, hoy la perversión está en la ejecución, en el manejo de la cosa pública. Hoy es descarado. Nadie ya responde a nadie. La Corte de Cuentas contrata, deshace, no cumple, el otro aquí, el otro allá. No hay castigo, no hay responsabilidad. Yo creo que ahorita hemos tenido el caso niño símbolo, ¿verdad? Que es el de Guillermo Gallegos. Viene la Corte de Cuentas y dice: los fondos se ejecutaron, los 500,000 de la ONG de la esposa. Y después devuelven 350,000.
Bueno, entonces ¿en qué quedamos? Pues ¿los ejecutaron o no los ejecutaron? Y una ONG que se ha visto que no existe, que después salió el tema de que había comprado un vehículo y después había pasado a nombre de la señora a título personal y la señora dijo que no sabía cómo. Entonces, cuando uno empieza a ver ese caso, que para mí es el niño símbolo de la que tenemos ahorita, ¿verdad? Por eso es que les decía que me extrañaba tanto que Gana había subido en caudal de votos. Claro. ¿Cómo puede ser ese nivel de descaro? Pues, ¿cómo puede la Corte, para comenzar, veamos, Providad, Corte de Cuentas? Providad ha sacado varios casos y la Corte de Cuentas, todo bien, gracias, no, miren, aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Aquí todo está bien. No hay una concatenación, no sé si es la palabra correcta, pero la sala dice una cosa, pero el otro, si la quiere obedecer, la obedece, y si no, también. La sala Providad dice tal cosa, la Corte no aplica, y si la Corte saca algún juicio, nadie paga. Fíjense que la señora que está ahorita en la Corte de Cuentas, presidiéndola, que ha figurado tan poco que yo les aseguro que casi que nadie sabe su nombre, ¿verdad? Porque no ha figurado. Bueno, yo no lo sé. Sí, yo no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo, a pesar de que hoy en la mañana lo leí en el diario. Pero lo que pasa es que nunca ha dicho nada, ¿verdad? Fíjense que viene y a mí me entrevistaron en un programa. Ella tiene 15 años de estar en la Corte de Cuentas. Entonces la pregunta es, ¿cómo una organización que todas la hemos criticado, la persona que la va a presidir y que esperaríamos que la reformara es alguien que viene de las entrañas de esa misma organización? Eso es ilógico en cualquier empresa que está en serios problemas, y esta es una institución que sin duda está en serios problemas. Llama a alguien de afuera, le dice, mira, vos que compusiste aquello, vení, pero no interesa, ¿verdad? Sí, pero fíjate que a mí se me viene a la cabeza que eso sucede en los partidos políticos, en los poderes del Estado. Si no, veamos quién está enfrente de todo. O sea, ese es lo extraño de esto. Pero en el próximo segmento quisiera que analizáramos las alternativas que nos van quedando para el 2019, porque yo sí creo que hasta cierto punto no hay que llorar sobre leche derramada, sino que aprender de ello. Pero sí es interesante que analicemos las alternativas que nos van quedando de cara a las elecciones del 19. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Yo, siendo arenero en el exilio, me duele lo que sucedió en las elecciones internas de Arena, porque yo creo que prevaleció la matonería, prevaleció la imposición y ganaron el mercantilismo y los privilegios. O sea, y yo creo que eso es casi como un harakiri y concuerda con la pregunta que le hice a mi buen amigo, que si solo los diputados eran responsables por el peligro de perder las elecciones. Pero, Germán, analizando Arena, es un partido que, en mi opinión, ha perdido toda credibilidad. Nos está presentando la misma receta recalentada, porque yo no he visto voluntad de cambio. Voluntad de cambio la tenía Javier Simán, no la tiene Carlos Calleja. Y falta de voluntad para hacer los cambios que verdaderamente se necesitan. Pues sí, pero es que hay que ir un poco más atrás y entender por qué existe Arena todavía. Porque todos sabemos cuál fue la razón de su origen y cómo se conformó y el entusiasmo que creó y la agresividad política que adquirió en su momento. Hombre, estábamos defendiendo algo, estábamos defendiéndonos contra un enemigo claro e inminente. Pero después del tiempo, Arena debió de haberse convertido en un instituto político allá por los años 90, al principio, cuando
ganó la presidencia. Y se convirtió en un instrumento de negocios. Pero se convirtió en un instrumento de negocio. De hecho, el partido fue tomado por asalto. Esa es mi impresión. Tomado, no, secuestrado por asalto. Secuestrado por los grupos financieros y comerciales. Aquello que tenía un origen claro, una alianza de sectores, ¿verdad? Pero los sectores agrícolas, por ejemplo, fueron ninguneados y sacrificados. Ordeñados hasta donde se pudo. No, pero es que están ordeñando el país entero. Pues sí, porque el país entero es un país netamente agrícola, o supuestamente agrícola. Porque el campo no produce, entonces esa persona se viene a la ciudad y tenemos el tugurio, y tenemos el desocupado, y tenemos las maras, pues. Porque las maras no son el resultado solamente de una pandilla que nació en Los Ángeles. Las maras tienen un crecimiento debido a que estos muchachos no tienen otra cosa más que hacer. Un crecimiento en vacío. Pues sí, porque el país no es viable para nadie. Entonces, ¿por qué es que las maras tienen tanta ramificación mundial? Porque ellos no subsisten con la pequeñez del territorio, tienen que globalizarse también para ser efectivos. Porque ya es un negocio muy, muy lucrativo. Pero volviendo al qué es lo que pasa dentro de Arena, que Arena no ha comprendido la función de un verdadero partido político, porque ya está totalmente ensimismado y yo diría pervertido por el mal propósito del partido y de la gente que está dentro. Y yo me atrevo a decir algo que contigo hemos conversado muchas veces, pero que además yo siento que anda latente, que es un partido que está ahí para defender los intereses de unos cuantos. O sea, a costa del resto de la población. Correcto. Entonces, o un partido no puede ser para defender los intereses de nadie. Pueda que represente intereses, eso es diferente, pero solamente para proteger, defender y hacer artimañas en la asamblea y con leyes turbias y con componendas con los demás partidos, para defender privilegios mal habidos, porque son privilegios espurios, eso deslegitima al partido en sí. José, el FMLN anda igual, y si no peor, porque el FMLN también es un partido que está en el negocio de la política, y quizás más vulgarmente que los de Arena, pero es un partido que también tiene falta de credibilidad, nos da la misma receta recalentada, porque si tú analizas el discurso de los precandidatos del frente, es un maquillaje. Total. O sea, no renuncian a. No. Y por último, ni siquiera mencionan el enriquecimiento de sus integrantes, que es parte de la razón por qué perdieron tanto voto. Por supuesto. Claro. Mire, fíjese que, empecemos por los candidatos, ¿verdad? Acordémonos que hasta hace poco Gerson Martínez habían sido anunciados como candidato de consenso, ¿verdad? Viene el 4 de marzo, y todos los sucesos los obligan a fingir una interna, pero ellos ya habían dicho, va Gerson, y aquí todos estamos de acuerdo con que Gerson vaya, ¿verdad? ¿Qué es la receta comunista? Pues, y yo no sé si ustedes han logrado ver las votaciones de la Asamblea Constituyente que hicieron en Venezuela. La tipa pregunta, ¿verdad? Miren, ¿quiénes están de acuerdo? Sí, bueno, 500 votos. ¿Verdad? O sea, no hay conteo ni nada, ¿verdad? Sino que automáticamente todo el mundo dice sí. Pero bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que esto del FMLN, fíjese que viene en dos vías, ¿verdad? Uno, los negocios de su cúpula, ¿verdad? Donde obviamente hay muchos miembros de la cúpula que ahora son terratenientes, empresarios, cuando nunca lo habían sido. Ahí está la virtud del ahorro de Sigfrido Reyes, ¿verdad? Pero también está la otra vía. Otra pequeña corrección, no son terratenientes, son robatenientes. Robatenientes. Pero está la otra vía
de lo que están drenando el Estado vía salarios, ¿verdad? Hace un poco más de un año murió una señora que no recuerdo, creo que Flores el apellido, y salió una esquela del Estado. 4 hijos de ella, todos puestos de director o viceministro en el Estado. 4 hermanos, ¿verdad? Y todos tienen sobrinos, tíos, hijos, nietos metidos, el presidente incluido, el vicepresidente también. Entonces, fíjense que solo para darles un dato, y la asamblea obviamente es producto de todos los partidos, pero hablemos de la asamblea electiva para poner un ejemplo puntual. En la asamblea en el 2013 habían 950 empleados, el conteo en el 2018 es 2.154. ¿verdad? Estamos hablando de 1.200 plazas más. Con razón necesitan edificio nuevo. Sí, pero mire, pero si hacemos los números de cómo se llama, de los salarios, yo los hice. Esos incremental son aproximadamente 12 millones de dólares por año. Entonces, ese mismo edificio, si se ahorran los salarios, en 2 años y medio está pagado, ¿verdad? Es tanto el dinero que... Y después nos vamos a los ministerios. El cálculo es entre 40 y 45 mil nuevas plazas del 2009 para acá, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que es lo que se llama un robo de hormiga, ¿verdad? Porque nadie puede decir, de ahí salieron 20 millones, porque le pagaron 500 a Pedrito, 800 no sé quién, 2.000, 1.000. Entonces, es poquito a poquito, pero en realidad lo que de verdad deberíamos de dimensionar es cuánto nos está costando eso, porque yo, si no mal me recuerdo, hoy por hoy el 70% del ingreso del Estado va a remuneraciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a haber inversión? Por eso es que todo regresa a préstamos, ¿verdad? Porque el dinero nunca va a alcanzar mientras el negocio sea copar las instituciones de mis cheros, mis primos, mis vecinos, ¿verdad? Que es otra forma de corrupción, ¿verdad? Es también una concepción equivocada del empleo. Por supuesto. Porque es un empleo inorgánico. Es lo mismo que imprimir dinero sin sustento, inorgánicamente. Pero no solo es eso. Ojalá que solo fuera inorgánico. Ojalá que solo fueran los sueldos y que fueran del batallón Cobra todos y que no lleguen a hacer nada. El problema es que la gran mayoría de estos sueldos son gente que llega a hacer daño. Por supuesto. Es que solo abona la burocracia, porque la burocracia se vuelve la excusa para tener a esta gente. Es que el papel de Pedrito se lo va a pasar a Juanito. Mire, a mí me contaba mi abogado que porque esto es generalizado, ¿verdad? En la corte hay una persona específica que su único puesto es sellar de recibido. Entonces, lee un papel, ¿sí? Todo eso tiene que desaparecer, porque como usted bien dice, tiene un efecto negativo, porque el efecto negativo es que a estas personas algo de alguna manera hay que ponerlos a hacer, entonces empezamos a engrosar los procedimientos, entonces ahora una aprobación no son 10 pasos, sino que son 50, porque como tiene que pasar por todas estas manos, entonces el FMLN, eso ha sido muy perverso. Y ellos dicen, no, mire, pero es que este gobierno, el pasado puede ser que haya tenido casos de corrupción, pero bueno, pero sumemos cuántos tienen en salarios de parientes, de amigos, de vecinos, cuánto han sumado, y eso, para mi gusto, es una forma de corrupción, porque si yo contrato a alguien que no necesito contratar, y ese alguien es mi hermano, ¿verdad?, o mi tío, o mi primo, pues obviamente lo que no sabemos es cuánto le estoy cobrando yo por haberle dado a la plaza, porque ha sido el estilo aquí en el país. Recordémonos también que el partido se nutre de parte de esos salarios. Entonces, imagínense que yo contrato a alguien que me va a dar un kickback, ¿verdad? ¿Cómo no se le va a llamar a eso corrupción? Entonces, mire, yo sí sostengo algo. Yo creo que con los ingresos que tiene el país es totalmente sostenible, manejable, y podemos empezar a bajar la deuda si también todos empezamos a colaborar, ¿verdad? Y no se puede esperar que todos colaboremos cuando la acusación de la falta de pago de impuestos se parcializa y se politiza. Porque mire, si le vamos a exigir que todos paguemos, o sea, está bien, paguemos todos, pero ¿para qué?
Correcto, ¿verdad? Pero sí, correcto, pero tiene que ser bien usado. Ahí es donde las Contralorías, y especialmente las Contralorías ciudadanas, son bien importantes, ¿verdad? Pero solo para ponerles un dato en contexto. Yo hablaba con un distribuidor grande, en el Gran San Salvador tienen 17,000 clientes, tienditas, ¿verdad? 17,000. Reportan IVA, o sea, el IVA sobre el margen, porque claro, al comprarle el distribuidor sí paga el IVA, pero el margen incremental, cuántos talleres, pupuserías, comercio informal, o sea, estamos hablando en miles, ¿verdad? En miles. Igual, por el otro lado, hay que irse a ver la gran empresa, si, ¿verdad?, están sacando a offshores o metiendo gastos que a veces algunas multinacionales tienden a meter gastos que la matriz me hace un cobro de $10 millones para sacar eso a Panamá, ¿verdad? Entonces, pero tiene que ser una cuestión generalizada y no puede ser hecha por alguien que su crítica a la supuesta evasión o elusión parte desde un principio ideológico, no de un principio contable o financiero, de que mira, no me estás pagando, ¿verdad? No importa si sos chiquito o grande, no me estás pagando, uno, y dos, cuando mucha gente exactamente lo ve de esa manera, y yo voy a pagar para que el vicepresidente meta otro pariente, para que el otro haga otro negocio, bueno, regresemos al caso de Gallego, ¿verdad? Para que le dé a una ONG $500,000, que comencemos porque deberíamos de estar en total desacuerdo de que la Asamblea Legislativa le dé a cualquier ONG, si es que esa no es la función del Estado. Pues. En el próximo segmento quiero que hablemos de la tercera opción que se nos está presentando. Quiero que analicemos al hijo putativo del frente. Sí. Y con esto no quiero que se vaya a interpretar de que lo estoy insultando, porque putativo quiere decir, es casi como adoptivo, como que sale ilegítimamente del frente. Eso es lo que quiero decir, pero no deja de ser un hijo putativo, ¿verdad? Sí, así que por favor no nos cambie, ya volvemos. La tercera opción que se nos está planteando, que es la opción que ya fracasó en Venezuela, porque para mí nuevas ideas, yo lo he bautizado viejas mañas, porque de nuevas no tienen nada. Es un populismo descarado y es un socialismo disfrazado, por eso le llamo yo hijo putativo del FMLN. Porque Nayib Bukele es para mí la encarnación del fracaso de Venezuela. Y si no veamos lo que pasó en pequeñísima escala en Nuevo Cuscatlán, si no veamos lo que se está comenzando a destapar en San Salvador, pero lo que a mí más me interesa es que proyectemos lo que puede suceder a nivel nacional. Germán. Bueno, a mí obviamente me tiene eso muy preocupado porque yo voy a tener que decirlo así como lo siento. Es prácticamente inevitable que esta persona pueda llegar. En desacuerdo, pero ya vamos a discutir eso. Yo quisiera que me convenzan de que no es inevitable. Voy a tratar. Ya, pero como lo tengo que decir tal como lo siento yo, a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque yo hablo con mucha gente y en el Twitter y en el Facebook y me dicen, pero mira, si el otro no es opción porque Arena ya tuvo su chance y lo hicieron mal y no tienen ninguna propuesta nueva, el Frente ya tuvo su tiempo, lo hicieron pésimo y no tienen una propuesta nueva. Entonces, ¿qué perdemos si probamos? A lo mejor esta persona sale bien. Y digo yo, es que el discurso suena bien, ¿verdad? Por lo que dije antes, nos hemos convertido en moralistas, en recetas, en decir frases bonitas, en soluciones bonitas, pero no en sustentarlas. Pues yo puedo decir, miren, la mejor manera de comunicar este pueblo con el otro es abriendo un camino.
Sí, pero ¿y cómo lo vamos a abrir si solamente tenemos farillones y esto y el otro? O sea, tiene que haber un plan estratégico para poder abrir ese camino. Entonces, a mí no es el abrir el camino lo que me va a convencer, sino que cómo lo va a hacer, cómo lo va a ejecutar, cómo lo va a pagar. Entonces, el problema del país, yo creo que todos lo hemos analizado a la saciedad. O sea, los analistas es la profesión más exitosa de este país, ¿verdad? Y abundante. Pero lástima que no alcanza. Sí. Lástima que no, que no pagan. No nos pagan, pero los analistas hemos llegado a toparnos con que nos quedamos en el análisis, pero no podemos realmente ofrecer soluciones. ¿Por qué? Porque las soluciones que se podrían plantear pasan por una reestructuración integral del sistema de gobierno, del sistema de administración pública, del sistema político, que todo está interligado, y entonces digo yo, uy, es que ya eso ya está fuera de mí. Entonces yo soy un consultor que viene de fuera y digo, bueno, lo que hay que hacer es esto y esto es obvio, pero ahí se queda porque no nos dice cómo vamos a hacerlo, cómo hacer para desenmarañar la estructura perversa, porque es una estructura perversa la que domina todo este ámbito. Entonces yo siento que estamos en una encrucijada bastante desalentadora. José. Fíjese que yo hice su mismo análisis la semana pasada del tema de Venezuela y les explico por qué conozco también el caso de Venezuela. Yo hice la maestría en el 99 y en el 2000 y Chávez entró en el 98. Entonces mi mejor amigo era un venezolano y recuerdo que en el 99 me dijo, chamo, ya no aguantábamos a los partidos de siempre porque no podíamos estar peor, ¿verdad? Entonces aquí votamos por Chávez y él votó por Chávez. Hicimos la maestría, como a los 5 años nos encontramos en Panamá, hicimos una reunión, un panameño, él y yo, ¿verdad? Que éramos los amigos de la universidad. Miren, esto se está poniendo feo, la cosa va mal. Como 5 años después nos mandó un correo electrónico, chamos, perdimos el país, me voy para Estados Unidos. El mismo que había votado por Chávez, ¿no? Entonces, a lo que hay que tenerle miedo es a esa idea de que no podemos estar peor, ¿verdad? Siempre se puede estar y mucho peor. Y miren, Venezuela definitivamente se la estaban robando a 2 manos los políticos que estaban. Yo recuerdo que cuando entró Chávez sacaron un dato que PDVSA tenía arriba de 750 ejecutivos con salarios de más de $15,000 mensuales cada uno, ¿verdad? Para que o sea, eso es una barbaridad de gente ganando unos salarios impresionantes. La realidad es que ahora PDVSA produce menos petróleo que hace 20 años, ¿verdad? Que se les han incendiado como 3 o 4, ¿cómo se llama?, refinerías, que antes la gente pagaba 3 centavos por galón, porque eso es lo que costaba el galón, era más barato comprar gasolina que agua en Venezuela, le tuvieron que subir el precio, porque todo ese populismo, todos esos regalos, todo eso bonito que decían, hay que pagarlo, ¿verdad? Hay que pagarlo. Fíjese que en el caso de Bukele particular, que para mí es el maestro del populismo, y por eso, si ustedes se fijan a Bukele, nunca lo dejen que le acerquen micrófonos, porque el momento que le ponen un micrófono cerca, así en vivo, mete las patas, porque realmente el tipo lo que es el político de tarima, que los medios están lejos. Analicen todo eso. Él nunca tiene una aparición espontánea. Todo es un montaje, un show, ¿verdad? Un Mickey Mouse que hay que sacar a exhibir. Pero bueno, en Estados Unidos en primer lugar, dijo que ser presidente de un país tercermundista no era una cosa que le interesaba. Uno a su país, por mal que esté, ¿cómo va a ningunear el país y ningunear la silla presidencial, ¿verdad? Eso para mí es una falta de respeto, pero más allá de eso, dijo que el agua iba a ser gratis para todo el mundo. Entonces, cuando el resto del mundo anda viendo cómo hace uso eficiente del agua, ¿verdad? Expertos dicen, miren, aquí hay que subir el precio al agua, hay que racionalizar. Ya hay ciudades
que se están diciendo cuál va a ser la primera ciudad que se quede sin agua. Acabo de estar en Cape Town, Ajá. en la Ok, ciudad del Cabo. sí, serios problemas. Pero tremendo, Serios problemas. tremendo. Entonces, imagínense cuál es el populismo, que aquí el agua va a ser gratis para todo el mundo. Bueno, aquí estamos sentados puros salvadoreños, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen que pasara si mañana andan, nos dicen, mire señores, en mayo ya la factura no, cero, gratis, denle viaje, usted haga lo que quiera? Abrimos los chorros. Si abrimos los chorros, lavamos el carro 3 veces al día, ¿verdad? Entonces, barremos la basura con agua y la tiramos en el tragante. Correcto. O sea, entonces ese es el ejemplo de lo que dice un populista. Cosas que no son prácticas, que no se pueden hacer, que no se pueden pagar. Y que son mentiras. Y que son mentiras. Entonces, ahora, ¿qué es lo particular con Bukele? Es que ya vimos que es un mal administrador. O sea, mire, esto no es un tema de que si a alguien le cae mal o le cae bien a uno, no se trata de eso, se trata de ver evidencia. ¿Qué está reportando la nueva administración de San Salvador? Está reportando que hay 274 proveedores con facturas atrasadas, ¿verdad? O sea, nuevamente, regresamos a lo mismo. ¿Qué hizo el gobierno central? Darle trabajo a un montón de productores de zapatos que después los quebró porque no les pagó, claro, ¿verdad? Entonces, sí, quedaron bien con sombrero. Correcto. Entonces, qué bueno que se contraten empresas, pero hay que pagarles. Entonces, ya tenemos, Bukele es un político que ya llevó 2 administraciones donde han habido malas noticias. Entonces, decir, démosle el beneficio de la duda, bueno, se le puede dar el beneficio de la duda a alguien nuevo que nunca lo hemos visto en la función pública, pero es que hay un récord, ¿verdad? Pero mira, solamente quiero decir, porque hoy en la mañana abro los periódicos y dice, Bukele acá, dice, es mentira, yo he dejado un superávit tremendo en la alcaldía y todo. Entonces dije yo, bueno, ¿a quién le creo? Obviamente yo no le creo a Bukele, pero porque ya Fitch o alguien, sí, Fitch, creo que ya certificó que hay una deuda ahí bastante alta. Pero déjame decirte, pero como él ya tiene unos montones de seguidores que creen en él, es un Mesías que cuando habla solamente puede hablar la palabra de Dios, le creen a él, sí, que en realidad ha dejado superávit. Antes de que se nos acabe el tiempo, quiero volver a tu aseveración. Sí, que me vas a convencer. De que no hay una alternativa. Eso fue lo que dijiste, ¿verdad? Que yo siento que vamos a desembocar en eso. No, pero es que mira, mi posición es que la alternativa, si bien es cierto, ahorita no existe, hay que crearla, o sí, por lo menos trabajar para crearla. Porque por lo menos yo soy uno que, siendo arenero en el exilio, yo ya me harté del chantaje, de voten por mí porque el otro es peor y déjenme seguir ordeñando. Pero ¿cuáles son esos pasos prácticos para crear esa alternativa? Primero, hay que identificar una estructura partidaria, porque la Constitución nos obliga a generar una campaña con credibilidad. No voy a mencionar nombres, porque no voy a mencionar nombres, ni voy a mencionar partidos. Te estoy dando la hoja de ruta y después fuera de cámaras te voy a decir cuál creo es mi opinión. Segundo, estructurar un plan de gobierno, un plan de recuperación del Estado. Si lo querés llamar la modernización del Estado, sí, si lo querés llamar de esa manera. Sé de a qué te referís. Entonces, yo creo que como salvadoreños y como los que queremos a nuestros hijos, me imagino que en tu caso a tus nietos, claro, que prácticamente están emigrando todos para Alemania. O sea, es lo que yo no quiero. Mira, mis hijos son ciudadanos americanos, los tres, ¿sí? Los tres. Desafortunadamente, entre comillas, los tres son más aguacateros que mandados a hacer, y ni uno se quiere ir. Claro. Pero tampoco les voy a dejar un desastre, y mientras a mí Dios me dé fuerza para generar una alternativa, creo que es nuestra obligación tratar de hacerlo. Sí, Alfredo, pero como dije, la receta posiblemente la conocemos todos. Los medios. Un buen plan de gobierno, por supuesto que sí, pero
¿quién lo va a hacer? No, Porque yo te voy a decir nada sí, más, y en sí, dos palabras, menos de un minuto. Un buen plan de gobierno, nos sentamos todos y lo podemos armar. Pero, eso es electoralmente harakiri, porque todo planteamiento parte por austeridad. Mira lo que ha pasado en Europa cuando se comenzó a hablar de austeridad. O sea, comenzaron casi que a apedrear a la gente. Entonces, porque eso es contrario a lo que la gente busca, que quiere agua gratis. Perdón, ahí termino. Mire, yo creo que cualquier buen planteamiento también pasa por presentar quiénes son las caras que lo van a ejecutar, ¿verdad? Fuera de cámaras. Sí, no. Pero en general, digámoslo, en general, ¿verdad? Porque tenemos que comprender algo y espero que toda la ciudadanía lo haga. No existe una persona que solita va a agarrar el ejecutivo y va a hacer hay que armar un equipo. Hay que armar un y un equipo bien grande, ¿verdad? Bien no estamos hablando de 5 personas. Incluyendo. 200 y 2000. Esas son las dos etapas. Correcto. Los dos Entonces, escalones. el siguiente presidente de El Salvador, para tener credibilidad, antes de ir a las urnas, necesita decirnos quiénes van con él. Correcto. Quiénes van con él. Y qué es lo que quiere hacer. ¿Y qué es lo que ¿Y quiere cuál es hacer? el plan? Ya me regañaron de que se nos acabó el tiempo y yo creo que dejamos esto para un próximo programa. gusto. Porque yo creo que es demasiado importante el destino de El Salvador para dejárselo en manos de Arena, del FMLN y de viejas mañas. Muchas gracias, les agradezco por la invitación. y cuento con ustedes. Por supuesto. Un gusto. Gracias, Alfredo. Encantado. Un gusto. Y cuando esté. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.